Gracias a Dios, hermanos, que estamos aquí entre ustedes y que nos han hecho esta invitación, tanto a mi esposa y a mí, pero también es una gran bendición, hermanos, de que cuenten con los graduandos, hermanos, y los instructores de la escuela bíblica en la cual representamos. Y gracias a Dios, hermanos, ya con la ayuda de nuestro Dios, cómo es que el hermano Samuel Solís, que ya está en el paraíso, hermanos, él nos ayudó los 34 años que tenemos en la escuela, sin nunca faltar a clase, hermano, algo muy hermoso. Y a pesar de estar en la iglesia a los 39 años, y sí que es un fenómeno porque para aguantar el mismo predicador, hermano, 39 años es tremendo. Pero gracias a Dios, hermanos, que la obra sigue adelante y es una bendición y privilegio que los muchachos, no solamente esos 229, no solamente estén en México, sino están en este lado y en muchas partes del mundo, hermano. Damos gracias a Dios, hermanos, de que el fundamento de nuestra fe es algo muy importante que todos debemos de tener, que recordamos, hermanos, una revista muy antigua aquí en Austin que empezó Firm Foundation, que se llamaba, hermano, y esa revista sigue todavía, hermanos, adelante. Y ese hermano que representaba ahí ese lugar, cómo es que tuvo el privilegio de ir a una de nuestras primeras graduaciones, junto con otros hermanos directores de las escuelas bíblicas de Sunset y otras partes. Era un privilegio enorme, hermanos, porque realmente no esperaba uno como estudiante tener esos hermanos presentes en un país extranjero. Pero también, hermanos, es algo muy importante saber cómo es que en este día de la tecnología, hermano, que muchos están a favor de ella y otros en contra. Y nosotros, aunque no estamos muy antiguos todavía, hermano, pero para allá vamos, pues nos gusta quedarnos mejor en lo que aprendimos anteriormente. Y esto es hermoso, hermanos, porque la cuestión esta, de repente falla la pila y se acabó el tema y córrele en la torre. Pero trayéndolo ya aquí escrito, hermano, y en mazoreta, como le digo a los muchachos, traigan su propia espada, mazoretéenla, úsenla. Y realmente esto es lo que hay que hacer, hermanos, con la Sagrada Escritura. Como le dijo nuestro Señor a mismo Juan allá en Apocalipsis 10, tú cómetelo, cómete el librito y vas a ver qué hermoso y qué dulce es, pero también qué amargo es. Nos hemos dado cuenta también, hermanos, tanto talento que existe alrededor nuestro, como decía, inventos, novedades, pero todo debido al talento del hombre que Dios le da, hermano. Y algunos componen poesía, otros música, arte, muy hermoso, hermano. Pero muchos lo llaman inspiración. Pero hay que hacer la diferencia, hermanos, entre inspiración divina e inspiración humana. Eso de las poesías, los cantos, los coros y cuestiones allá en el mundo, hermanos, música mundana, todo eso es talento, hermano. Y es un talento y una inspiración del hombre al hombre. Mientras que la nuestra es una inspiración divina, que es lo que queremos hablar en esta tarde, hermano, entendiendo la inspiración y la autoridad de las Escrituras. Dios habla por medio de su Hijo, hermano, son revelaciones divinas. Tú tomas el libro a los Hebreos, hermano, y cuando abres la Biblia en Hebreos, si te vas al capítulo 2, verso 2, verso 3, comienzas a ver ahí, hermano, cómo es que son revelaciones divinas bien directas. Dice, porque si la palabra dicha, ahí ya con eso, hermanos, ya tenemos suficiente. Y luego si te fijas en el verso 3, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Es decir, que ¿qué escucharon? Escucharon palabra, hermano. Pero también, hermanos, vieron los milagros, como dice ahí en la última parte. Milagros, señales, prodigios, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Te vas a Hebreos 3:5, semejante. Te vas a Hebreos 7:14, semejante. 9:19, 11:16, 12:24, 25, una revelación divina. Pero la pregunta es, hermano, sobre este tema, entendiendo la inspiración y autoridad de las Escrituras, ¿cómo entenderla? ¿Cómo voy a entender yo esto, hermano? Si soy primerizo, por decir algo. Bueno, recuerda, hermanos, que Dios habla por medio de su Hijo. En Hebreos 1, 1-3 lo dice bien claro. Palabra comprensible, si no sería vana, sería injusta. Y nosotros debemos entregarnos al entendimiento de esa palabra,
Efesios 5:17 lo dice. Y necesario crecer en el entendimiento para enseñar, alimentar y dar el sólido, hermano, el alimento sólido. Pero ¿cómo entenderla? Primero por la santidad de su autor, hermano. Así lo voy a entender. Porque si yo veo un libro humano, ese hombre no es santo, es pecador igual que yo. Entonces yo voy a entender la inspiración divina por la santidad de su autor. Tú recuerdas que la Escritura dice, sed santos, porque como yo soy santo. Entonces la inspiración de Dios al hombre viene de origen divino, de la mente de Dios al hombre. El único texto que nos ayuda, hermanos, para esto es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice toda la Escritura. Si te fijas ahí no dice la mitad. Dice toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahí tenemos esa palabrita, hermano. Inspirada, que viene de los términos allá antiguos, teos, neustos. Es decir, hermanos, inspirada, aliento divino. Entonces, cuando leemos esto, dice que toda la Escritura es aliento de Dios. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Cuando vemos esa Escritura ahí, hermano, ¿qué es lo que se te viene en mente? ¿Quién es Él y qué es Él? Toda autoridad original está en Dios Padre, hermano. Cuando tú checas bien Hechos 17, 24 al 28. Pero en Hebreos 1 al 2, hermano, Dios, ¿cómo es que le envía este mensaje a Cristo, hermano? Y habló directamente al hombre en la tierra. Y después de su ascensión, hermanos, Él delega su autoridad. Y Él delega su autoridad de hablar a la humanidad mediante el Espíritu Santo. Y luego, hermanos, el Espíritu Santo y con la ayuda de Cristo también, saben que el trabajo es hacia los apóstoles. Y ambos, hermanos, en palabra hablada y escrita. Ahora, los documentos, hermanos, que nos han dejado no son nada diferentes que la palabra hablada de Cristo. Y tú puedes ir y checar en tu estudio Juan 14, 16, 17, 26, Juan 15, 16, 27, Juan 16, 7, 15, 2 de Timoteo que vimos 3, 16, 17. Pero hay algo muy especial en 2 de Pedro 1, 21. Ahora, aquí la Biblia hace el reclamo, hermanos, de lo que la mayoría de los libros no hacen. Reclama ser de Dios, hermano. Hay varias cosas involucradas al considerar la inspiración de la Biblia. Inspiración, recuerda. Teos, neustos. ¿Te acuerdas en el Huasteco, Teuteco, Iztaccíhuatl, que decía Dios te bendiga? Entonces, ¿por qué dice Teo? Dice Teo y está Dios, hermano. Y acá es neustos, literalmente significa aliento divino. Por eso dice inspirada por Dios. Ahora Pablo dice Escritura, es inspirada por Dios. Esto dice de la palabra grafei, que es escritura, hermano, escribir. Y se considera el cuerpo específico de la Escritura, inspirado por Dios. Y la Escritura, hermanos, acuérdate, y de divino, hermanos, la Escritura y la Sagrada Escritura y la Biblia es intercambiable. Ahora, recuerden la palabra en el Salmo 119. Dijo un hermano, yo le voy a dar la memoria. ¿Cuál? El Salmo 119. Espérate, déjame traer un catre para acostarme, porque de aquí que acabas. Y no creo que la dio, hermano. El Salmo 119. Cuando tú checas el Salmo 119, vas a encontrar casi más de 176 veces la palabra estatutos, testimonio, palabra, ley, hermano. Nada más chécale el 119, 9, 11, 16, 25, 42, 74, 76, 84, 105, 107, 116, 133, 170. Espero que lo estés apuntando, hermano. Eso es lo que le digo yo a los muchachos ahí en la escuela. Y se vuelven locos, hermano. Porque damos clase, pues 3 horas seguidas con su receso. Pero tú tienes puro receso de dormir, pero aquí no vale. Ahora, ¿cómo entenderla? Por la uniformidad de sus escritos, hermano. Si te fijas en Hebreos, en el capítulo 1, fíjate en el verso 5 al 13, cómo está analizando ahí un punto elevado de inspiración del Antiguo, y Dios habla bien directo. Ya nuestro hermano Rada nos explicó esta sección aquí, hermano. ¿Cómo es que tú quieres hablar, hermanos, de un Cristo creado cuando Él creó todas las cosas? Él creó los ángeles, Él creó todo, hermano.
¿Cómo es que se iba a creer a sí mismo, hermano? Entonces, aquí está un punto elevado de inspiración, aliento divino, hermano. El apóstol Pablo, por ejemplo, dice en Timoteo, toda la escritura es de Dios. Cuando él dice toda la escritura es inspirada por Dios, hermano, ¿qué está afirmando? Él está afirmando que la ley, los profetas y los salmos son la triple designación del Antiguo Testamento, según Lucas 24:44. Todo es de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hermano, y se le llama escritura. Lo ves en 1 Timoteo 5:18, lo ves en 2 Pedro 3:15-16, lo ves en 1 Corintios 2:10-13, escritura. Biblia, hermanos, nunca la vas a ver en la Biblia, casi la vas a ver acá afuera, si es que no se borra, porque el hombre la pone ahí, hermano, Santa Biblia. Pero la palabra Biblia nunca la vas a ver en la Biblia, vas a ver escritura, sagradas escrituras, hermano, porque Biblia se supone, hermanos, que venía del término allá del puerto de Biblos, y en el puerto de Biblos es donde llevaban todos los manuscritos. Y entonces tú sabes que esa palabra biblo pues viene de tipo de biblioteca, hermano, bibliografía. Entonces tenemos 66 libros en un solo libro. Esa es toda una biblioteca, pero esta es biblioteca divina. Todos los apóstoles, profetas, etcétera, hermano, todos de acuerdo en sus escritos. Nadie ponía su opinión, hermano. Muchos tenían educación, otros eran agricultores, hermano, otros allá detrás de las vacas, Dios los llamó, hermano. Entonces esos que venían de los ejidos, hermano, y aquellos que venían de castillos, que eran reyes, hermano, realmente no decían, no, pues qué va a saber aquel del ejido, yo sé más, yo estoy más educado. No, todos de una misma mente y un mismo parecer, porque venía siendo inspiración bíblica, hermano. Significa que Dios utilizó el agente profético. El escritor de los Hebreos, fíjate bien lo que dice en el 1:1, hermano. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cómo? Por sueños, por visiones, por símbolos, hermano, por inspiración divina, todo, hermano. Dice, en otro tiempo, era patriarcal, mosaica cristiana, a los padres por los profetas, profeta, voz de Dios. En estos postreros días, ahora en la era cristiana, dice, nos ha hablado por el Hijo, hermano. ¿Ves? Ahora Dios, hermanos, deja el trabajo al Hijo. Y el Hijo viene, hermanos, y entonces entrena a su ejército, su escuela, hermano. Y al entrenar a su escuela, el Espíritu Santo ayuda, hermano. Y entonces, hermanos, el Señor está delegando. Los profetas hablaban, escribían, hermano, con pluma y usaban pergaminos. Pero las palabras no eran de ellos, eran de Dios. Las escrituras eran verbalmente inspiradas por Dios. Es decir, plenaria, la inspiración y verbal. No se pueden separar. El término plenaria significa lleno, completo, entero. Todo dado por Dios al hombre. Y la inspiración verbal tiene que ver con la formación actual y no de las palabras mismas. Involucra sustantivos, verbos, preposiciones, artículos, hermano. El concepto verbal es que el Espíritu Santo guiaba a los santos hombres para que la gramática que emplearan fuera divinamente uniforme, hermano, para el significado de la verdad, para que no sacaran algún otro significado que no fuera. La supervisión divina estaba a pesar de que los escritores usaban sus talentos, usaban su personalidad individual, para dar exactamente el mensaje original del cielo, no para tener una idea y bueno, creo Dios que quiso decirme esto, así que yo digo esto. No, hermano, tenía que decir lo que el Señor decía directamente. Por ejemplo, algo sencillo. El apóstol Juan escribía como escriben y hablan los norteamericanos. Corto y conciso, al punto. No quieren más frases. Corto y conciso. En cambio, Pablo, como mexicano. Pero a él sí se le entiende, a nosotros no se nos entiende. Ejemplo, tú vas a la carta de Romanos, dices tú, o puedes agarrar cualquier carta de Pablo. Vamos a agarrar Romanos. Nada más chécale cómo empieza Juan y termina, pero rápido, tipo güero. Hablan rápido y se acabó, a lo que venimos. Pero el mexicano no, tanto que hablan, cantinfleamos y no nos entendemos, pero Pablo no cantinfleaba, a él se le entendía. Fíjate en Romanos 1, fíjate cómo empieza.
Pablo, siervo de Jesucristo, y sigue y sigue. Fíjate en el 2, sigue. Fíjate en el 4, sigue, todavía no termina. Fíjate en el 5, sigue, hermano. Fíjate en el 6, sigue, hermano. Fíjate en el 7, sigue. Hasta el 7 termina lo que tenía que decir Pablo. ¿Qué te parece? ¿Te fijas, hermano? Por eso, hermanos, cada escritor tenía su manera y se le entendía, hermano. El hombre no pudo haber escrito la Biblia si hubiera podido, y no podía si hubiera querido, hermano. Pero si te fijas una vez más acá en Hebreos, algo muy importante que se nos pasa es el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Fíjate esa palabrita, hermano. Atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos pasemos de puerto. No sea que vayamos a apostatar. Es lo que da a entender, hermano. Dice que con diligencia, con una ardiente aplicación, atendamos a lo que hemos oído. ¿Qué es lo que hemos oído? El Evangelio, hermano. Acuérdate en Apocalipsis, como decíamos en el capítulo 10. Vamos a Apocalipsis y allá Juan, hermanos, cuando se le revela aquel ángel, hermanos, que ve en visión más bien, ve al ángel, hermanos, con un pie en tierra y un pie en el mar. Él no sabía de qué se trataba, hasta que ya Dios le dio el entendimiento, que el Evangelio, hermanos, es para todo mundo. El Evangelio, hermanos, es para los que están al otro lado de los mares, como en la tierra, hermano. Pero fíjate bien, hermanos, lo que le dice en el verso 9. Dice, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, o sea, el rollo. Y él me dijo, toma, eso es entiéndelo, cómelo, eso es aplícalo. Y te amargará el vientre, pero tu boca será dulce, como ahorita, con amor, con gracia, con perdón, con esperanza, con paz, con fortaleza. ¡Qué hermoso! Como la miel. Entonces dice, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. ¿Ves, hermano? Es decir, hermanos, que él comenzó a digerir el contenido. Y era dulce en mi boca como la miel. O sea que tú y yo, hermanos, en estos 2 días comenzamos a digerir las enseñanzas de Dios por medio de nuestros hermanos. Pero cuando lo hube comido, ¡qué bárbaro! Amargó mi vientre. ¿Qué da a entender esto, hermano? Que el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. La vida cristiana, hermano, no es solamente de pétalos de rosa, hermano, todo muy bonito, hermano. No, bájate tantito y apriétale ahí al rosal, hermano, que se entierren las espinas. Eso es la vida cristiana. Pero poner atención a lo que hemos oído. ¿Qué hemos oído? El Evangelio puede definirse como algo que contiene 4 elementos. Primero, hechos en los que creemos. El tal es la esencia del mensaje del Evangelio. Tú lo sabes en 1 Corintios 15, del 1 al 4. 2, promesas en las que tenemos esperanza. Romanos 8:24, Tito 1:2. ¿Qué incluye esta esperanza? Esperanza del tercer cielo, vida eterna. Esperanza en la redención del cuerpo durante la resurrección. Y esperanza de la providencia divina en esta vida. 3, mandamientos que han de obedecerse, hermano. Y hay que someternos a ellos, como dice Mateo 28. 19 y 20, Marcos 16, 15, 16, Segunda de Timoteo 2:2. Según se cree, hermanos, hay más de 1050 mandamientos. Imagínate, y muchos creían que nada más 10. Amigo, eso ya se quedó en el antiguo, eso ya se acabó, dice Hebreos. Ahora estamos en lo mejor, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento. De manera que más de 1050 mandamientos, hermano, ponte a la tarea de sacarlos para que veas cuáles son, hermano. Y hay otra cosa, castigo, hermano, para los que no obedecen a las cosas de Dios. Y hay que temer. Cuando lees 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9, hermano, te quedas pensando ahí. Ahí me está incluyendo también a mí, si yo soy infiel. Cuando lees Hebreos 10, 26, 29, Dios no es un juguete para andar hablando nada más de él a la ligera, hermano. Y cuando ves Hebreos 12, 28 y 29, hay que tener esa esperanza que Dios tenía y que yo debo de tener en Él. La Biblia, hermanos, es sobrehumana en enseñanza y en estructura. Hay frases como Dios dice, el Señor ha dicho, los profetas dijeron, como 1300 veces con los profetas, como 2500 veces en el Antiguo Testamento. Los escritores, hermanos, nunca reclamaron haber escrito o originado la Biblia. Como decía un graduando de la escuela bíblica,
Hermano, todos somos copistas. Y es cierto, hermano. Porque para hacer el tema que tú hiciste y el que yo hice, ¿a dónde nos fuimos? A la misma Biblia que tú y yo tengamos. Puede que tengas alguna versión diferente, pero versiones hay muchas. Pero Sagrada Escritura, nada más hay una. En el Antiguo Testamento los profetas reclamaban, hermano, que las palabras de sus mensajes eran de Dios, no eran mías. David, por ejemplo, en Hechos 1:16, declaró que sus palabras de las comunicaciones divinas eran palabras proveídas por el Espíritu Santo. Lucas lo narra en Hechos 1, pero David lo narró en 2 de Samuel 23:2. 2 de Samuel 23:2 dice: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Qué hermoso, ¿no? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Esto tú lo ves también en Números 11, 17 al 25, con Lucas 24, 44. Pero hay que comparar 2 de Samuel 23:2 con Hechos 1:16. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Jehová informa, hermano, a Jeremías que las palabras de su boca habían sido puestas ahí por el Señor mismo. No fue plan de Jeremías, hermano. Jeremías, según se cree, hermano, era un predicador que tenía un ayudante, y según se cree, ese ayudante nunca se convirtió. Y se cree, hermanos, también, cómo es que Jeremías, por la Escritura lo dice, se desanimó bastante, hermano. Y al desanimarse bastante, llegó un momento en que arde en mis huesos como fuego esta palabra de Dios, hermano, y no la pude soportar, hermano. Y entonces él regresa a las cosas. Y en Jeremías 1:9, fíjate lo que dice: extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Jeremías 1:9. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. No eran palabras de Jeremías, hermano. Ahora fíjense el punto de vista de Cristo. Cristo apoya, hermanos, el concepto de la inspiración verbal cuando Él notó que el hombre no puede vivir solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso nos enseña después de que fue bautizado y viene la tentación en Mateo 4:4. Y si esto no es el cuerpo en las Escrituras, pregunto, ¿dónde se encuentra? En el Sermón del Monte. Jesús declaró, hermanos, en Mateo 5:18 y en Lucas 16:17, la famosa J y tilde de la ley de Moisés. Dice que pasaría hasta que todo se cumpliera. Bueno, la J era la letra más pequeña del alfabeto hebreo, por decir alfabeto, así no se le dice, pero en las letras del hebreo. Y tilde era un pequeñísimo rasgo agregado a ciertas letras, hermano. La afirmación del Señor era de que sería más fácil que el cielo y la tierra pasaran que la porción mínima de la escritura de la ley fracasara antes de cumplirse. Nada más checa, hermano. Fíjate las cosas, si has visto tú el hebreo y nos los han enseñado a veces, el hermano Julio Mesa, uno de nuestros instructores, sabe bastante de esto. Cómo ponen las palitos para arriba, palitos para abajo y un punto. Entonces me estoy acordando, esa es la J, esa es la tilde. Y dice ahí la Escritura, es más fácil que el mundo se acabe, pero no la palabra de Dios. Fíjate en las cositas que se está fijando Dios, hermano. La J y la tilde, hermano, sí se pueden explicar. Cristo, hermanos, con esto me enseña que las palabras individuales de la Escritura son inspiradas y tiene autoridad. Acuérdate lo que dice, que toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Ya que el cambio de una letra, hermano, cambia toda la palabra y su significado. Eso lo hemos notado en cualquier idioma, hermano. Y hasta cuando venimos aquí, hermanos, y si es por primera vez que venimos, y venimos por las autopistas y vemos anuncios ahí, hermano, cualquier letrita que le haya cambiado el güero, porque la quiso poner de otra manera, pero un mexicanito le dijo que no era así, que era una Z, que no era una S, o que era una S, que no era una Z, ya me cambia todo lo que está diciendo ahí, hermano. Pablo el apóstol en 1 Corintios nos dice, en 1 Corintios 2:13, lo cual también hablamos. Y dice bien clarito, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Uno no puede saber lo que piensa el otro, hermano, al menos que sea revelado. Como dicen muchos, la visión se ve, pero la revelación se oye. Así también nadie conoce las cosas de Dios excepto que sean por el Espíritu de Dios, como nos lo comunican los hombres inspirados por Dios.
Pablo afirma, hermanos, lo que les he dado, el Espíritu lo ha dicho, no yo, no son ideas mías. Tú recuerdas Pablo allá en su primera carta a Corintios, capítulo 7, cómo es que inmediatamente él no le está dando contra lo que Cristo dijo en Mateo 19:9 en cuanto al divorcio y segundas nupcias. Ahí en 1 Corintios 7, hermanos, Pablo dice bien clarito, hermano, bueno, este es un consejo. Esto no es mandamiento del Señor, este es un consejo. Nomás chéquenle bien, hermano, y cómo el apóstol, inspirado por Dios, y Dios le dio el permiso que dijera eso, hermano. Pero no eran ideas de Pablo, hermano, era por permiso de Dios. En 1 Tesalonicenses 2:13 es igual. He recibido la palabra, o sea, su mensaje. Y dice bien claro, no como palabra de hombre, sino en verdad como la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 2:13. Ahora, veamos el significado sobresaliente del término palabra, como es usado. Toda la Escritura habla de palabras inspiradas. El concepto pensamientos inspirados, eso es ajeno a la Biblia, eso no existe, hermano. La palabra es verbalmente inspirada, por lo tanto, con toda autoridad. ¿Por qué creen que hay léxicos? ¿Cómo entender la gramática antigua, etcétera? Porque es verbal. Toda la Escritura fue guiada por el Espíritu Santo a estos santos hombres, hermano. Acuérdate, desde Juan 16:13 nos lo dice. La inspiración de la Biblia significa que el libro es autorizado. La Biblia, hermanos, es la última palabra en asuntos religiosos. Como cuando Pablo discute asuntos doctrinales en Romanos, fíjate lo que dijo en Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y luego el Señor exhorta a los saduceos y les dice en Mateo 22:29, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, hermano. La Biblia es la voluntad de Dios, hermano. Es su palabra de autoridad. Por esta razón Jesucristo dijo, y las Escrituras no pueden ser quebrantadas. Juan 10:35. No podemos ignorar su palabra escrita, hermano. Es tan autoritativa como si Dios hablase directamente desde los cielos, hermano. Como lo dijo en Mateo 22:31. Como lo dice en 2 de Pedro 1:18 al 20. La autoridad del Dios Padre fue dada al Hijo. Lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Convencer, hermano. Cristo es el Hijo de Dios. Lucas 3:23. El Hijo se las da a los apóstoles, los llama, los enseña, es tutor, los entrena en el Evangelio. Y no lo harían por sí mismos, hermano. En Mateo 10:18 al 20, Él los indica. En Juan 16:7 al 14, Él dice. Y en Lucas 24 les dice, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con el poder desde lo alto. Se cumple esto en el Pentecostés, hermano. Por eso hay que entender la inspiración y autoridad de la Biblia, según Hebreos 1:13. Y también dice la Escritura, hermano, siéntate a mi diestra. Honor, autoridad como Señor. Alguien supremo con autoridad. Y tiene control, y Él regula la ley, hermano. Por eso dice ahí en Hebreos, cetro de equidad. Cetro, tú recuerdas, hermanos, era aquello en el cual traía el faraón o el rey, como la reina Elizabeth, como un pedacito de regla, hermano. Pero la reina Elizabeth tiene su cetro y arriba tiene un diamante. Entonces, cuando ven que la reina tiene ese cetro, hermano, están viendo autoridad cuando la ven. Eso es lo que daba a entender cetro de equidad, que muestra autoridad, el peso de una orden. Por eso cuando Cristo, hermanos, cuando Dios y el Espíritu nos dan órdenes en la Sagrada Escritura, no inventes cosas, no andes opinando, no andes sacándole la vuelta, hermano. Vámonos directo a lo que quiso dar a entender nuestro Señor, hermano, como hablaremos de eso mañana. Ahora, en tercer lugar, ¿cómo entenderla? Por la inerrancia de la Escritura. ¿Qué es esto? No hay error, hermano. ¿Cómo la voy a entender? No hay error, hermano. Muchas gentes te van a lanzar toritos, hermano, y te van a decir, oiga, usted me ha dicho que Dios existe. Oí el hermano en la mañana y dice que Dios existe, Dios existe, Dios existe. Yo digo que no. A ver, ¿por qué? Y me lleva a Apocalipsis. Mira lo que dice ahí en Apocalipsis. Ahí dice que Alfa y Omega, su Dios tiene un principio y un fin. Amigo, yo no voy a discutir contigo. Lo que sí te voy a decir, si Dios no existe, está bien, porque Dios es. ¿Qué te parece?
Se acabó. Dios es, hermano. Eso es lo más importante, hermano. Hechos 1:16, no hay error en lo que él dice. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Fíjate en ese punto. Espíritu Santo, el medio final. Boca de David, el medio empleado. Escritura, resultado final. Y es lo que tenemos aquí en nuestras manos. Todo esto va involucrado en la inspiración. ¿Cómo va a haber error, hermano? Acuérdate que a veces hay discrepancias, dicen algunos, hermano, pero no hay discrepancia, hermano. Cuando estudia la Sagrada Escritura, sale, hermano, ya esa discrepancia que tú creías que era, hermano. Todos los 66 libros sagrados del Antiguo y Nuevo Testamento están en el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Qué es esto? Canon significa regla, derecho, norma. Y Pablo lo menciona en Gálatas 6:10. Y todos los que anden conforme a esta regla, a este canon, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Los libros apócrifos, los espurios, los de segunda inspiración, hermano, esos son libros inventados por el hombre. Primera, segunda Macabeos, Judith, Sabiduría, Paralipómenos y tantos agregados que le hicieron, hermanos, a los sagrados libros. Por ejemplo, segunda Macabeos aprueba el suicidio en segunda Macabeos 14, 41 al 43. Habla también de pócimas mágicas, Tobías 6, 1 al 17. Y hay otros libros, hermanos, de los mismos espurios que hablan en contra de la idolatría, hermano. Imagínate, hermano. O sea que en lugar de decir, estos son de la Iglesia Católica Apostólica Romana, amigo, ese te va a tumbar a ti en lo que tú estás enseñando. Y mejor no lo enseñan, hermano, pero sí lo ponen en sus libros. Pero recuerda, hermanos, que los libros apócrifos, espurios, ni Pablo, ni los apóstoles, ni Cristo, nadie los menciona para nada, hermano. Pero muchas traducciones y versiones hay, hermano. Como decía nuestro hermano Leonel Cortés cuando estábamos en la escuela. Cuídense, muchachos, porque en el futuro vienen infinidad de versiones diferentes. Ya se cumplió de hace muchos años lo que había dicho el hermano Leonel. Y es cierto, hermano. Tantas versiones, como decía el hermano, tantas perversiones que ha habido en la Sagrada Escritura, hermano. Por eso digo, hay bastantes versiones, pero amigo, nada más hay un solo libro. Por eso es bueno, como le digo yo a los muchachos, si pueden, poco a poco, vayan comprando versiones diferentes y ténganlas en su biblioteca. Pero ven esas versiones diferentes, pero chéquenlas bien. Pero váyanse a aquellas en las cuales 1909, a la antigua, etcétera, pero la versión americana, de las Américas, perdón. Pero recuerden, muchachos, tengan cuidado, pero nunca se vayan con la versión de Scofield. Ese señor está pero retorcido. Si lo torcido está torcido, ese le gana lo torcido. Y tanto comentario que hay dice, hombre, hermano, que mucho predicador se agarra de lo que dice ese Scofield, que ahorita está brincando en el tártaro. Está completamente torcido. Pero está bueno, tenlo ahí, pero para que cheques con lo demás. Pero ¿cuál fue el propósito, hermano, de tener todo esto? Dios no se equivoca, hermano. A los santos hombres inspirados les dio la misión, les dio la gloria de las promesas, les dio la grandeza de los dones espirituales, como habló ahorita el hermano, les dio la eminencia del rango asignado a ellos. Pero ¿cuál fue el propósito de esos dones espirituales? Porque es bien peligroso, hermano, que hasta hermanos aquí en el área de Houston, entre los anglosajones, estaba escuchando por ahí en cierta iglesia de Cristo que el hermano estaba predicando que todavía tenemos estos dones espirituales. Hermano, ¿dónde estás? Fíjate en la Escritura, escudriñala bien, cerciórate bien, peligras en lo que está diciendo. El Señor ¿desde cuándo quitó ya todo esto? ¿Pero por qué? Porque el propósito de los dones espirituales, ¿qué era? Completar la revelación divina del hombre. Juan 16:13. ¿Qué no está ya completa? ¿Para qué quieres más? ¿Qué acaso quieres agregarle? Cuando menos apréndete esta. Ya lo después, ¿para qué lo agregas? Apenas tenemos el tiempo para entender lo que Dios tiene aquí, hermano.
Por eso es para confirmar la revelación de Dios. Lo dice en Hebreos 2, 1 al 4, hermano. Que ya los milagros, hermanos, ya fueron. Y los milagros, hermano, era para confirmar la palabra de Dios. Los milagros fueron también para que creyeran que el Cristo, el Mesías, iba a venir, hermano. Porque los judíos esperaban un Mesías, pero con un caballo blanco como un general y un hombre bravío, hermano. Un hombre valiente. Y nada, lo vieron en un burrico. Entrar en un burrico, ¿ese es nuestro héroe? No, hombre, ¿qué tienes? Por eso blasfemaban, por eso no creían. Porque había judíos que esperaban, hermanos, a un Cristo rey y esperaban, hermanos, a un Cristo sacerdote. Esperaban a dos Mesías, hermano. Porque ellos sabían que un sacerdote no podía ser rey. Pero por eso este es gran sumo sacerdote, porque Él es rey y sacerdote. Por eso es gran sumo sacerdote, hermano, porque Él no es de descendencia humana. Él es, hermanos, de origen divino. Él es nuestro sumo sacerdote. Por eso dice en Hebreos 4:16 que ahora nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios, hermano. Antes no se podía, hermano. Antes yo no podía acercarme sin tener alguna cita con el sumo sacerdote. No podía, tenía que hablar con los levitas, los sacerdotes. Dame oportunidad para hablar con el sumo. No se puede, no se puede. Pero el mío, dice Pablo hoy en día, y dice el escritor a los hebreos, se compadeció, hermano. Es decir, que el nuestro tiene compasión. El hombre no tiene compasión. Y eso que el hombre es pecador. Pero nuestro sumo sacerdote es sin pecado. Eso es lo mejor, hermano. Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso su palabra fue confirmada. Porque tengo un sumo sacerdote. Ahora yo, como Él murió ya, y cuando muere el telón del tabernáculo se rompió en dos, da a entender que ahora yo me puedo acercar confiadamente al trono de su gracia. Ahora yo puedo hablar a mi Padre mediante mi hermano mayor, sumo sacerdote, que es Cristo el Señor. Y eso es lo que dice la Escritura. Por eso protege a la iglesia primitiva de las falsas doctrinas. Ese era otro propósito de los dones espirituales. Protegerla, hermano, de las falsas doctrinas. Lo dice en Efesios 4:14. Y también habilitar a la iglesia infante para que creciera, para que madurara, hermano. Como dice en Efesios 4:13 y en 1 Corintios 13:9. Pero ¿cómo entenderla también? Cuarto lugar, por la indestructibilidad de la palabra, hermano. Por la indestructibilidad de la palabra. No se puede destruir por más que el hombre haga, hermano. Más de 3,800 veces en el Antiguo Testamento se reclama que las Escrituras son la palabra o palabras de Dios. Éxodo 17:14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. David declaró, 2 Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Las Escrituras son exaltadas como palabra de Dios, hermano, 175 veces, nada más en el Salmo 119. La palabra es indestructible, ya que el Cristo creyó en ellas, hermano, y usó el Antiguo Testamento para afirmar su deidad, hermano. Cristo el Logos, hermano. Cristo el Verbo, hermano. Acuérdate como afirmaba nuestro hermano. Él es, hermanos, parte de la deidad. Y deidad es de deitis, que da a entender el nombre de la naturaleza divina. Por eso tenemos un Dios Padre, tenemos un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y por eso tenemos a ese Dios Hijo. ¿Por qué Dios Hijo? Da a entender que es menor porque se le dice Hijo. No, acuérdate de Hebreos 5. Acuérdate cómo es que Él mismo se dijo, aquí estoy, Señor, heme aquí. Entonces, Dios hecho carne, por eso es la encarnación. Filipenses 3, es lo que está hablando, por eso se le dice Dios Hijo, hermano. Entonces, el Padre, hermanos, no es el Hijo no es el Padre no es el Espíritu Santo no es el Hijo, pero los tres, hermanos, son uno, y ese uno es la naturaleza divina que es Dios. Por eso dice, hermanos, que Él es Dios. Y eso es lo que la Escritura me dice aquí. Y si Él es Dios, hermano, su palabra es indestructible, hermano. Él usó la palabra. El énfasis está en su palabra. Jesús está afirmando su deidad. ¿Tú recuerdas cuando preguntan los fariseos el por qué David se refiere a su propia descendencia, el Mesías prometido como Señor, y no reconociendo la naturaleza dual del Mesías como hombre? Él era la simiente de David como deidad. Él era el Señor de David. Y no podían contestar, hermano.
No entendían. Si Cristo no hubiera creído en las palabras inspiradas del Antiguo, difícilmente hubiera razonado como lo hizo. Acuérdate de Juan 10:30. El Antiguo Testamento, hermano, es testimonio de inspiración. Toda la palabra, Éxodo 34:27, Deuteronomio 18:17-18, Isaías 51:15-16, Jeremías 1:9, ley, salmos y profetas antiguos, ligado al Nuevo Testamento, inspiración, Mateo 5:17, Jeremías 31:31-34, Hebreos 8, Gálatas 3:24, Hebreos 10:1. Pero ¿cómo entender, hermano, la inspiración y autoridad de la Biblia? Por su poder para salvar almas. Lo acaba de decir ahorita el hermano en su estudio. Cómo el Espíritu Santo nos convence, hermano. Pero nos convence, como dicen Romanos, por medio de lo que ya está escrito. Las Escrituras son sobrehumanas en la enseñanza y en la Escritura. Dice el Señor, dice el Espíritu, dice el profeta, así ha dicho Dios, etcétera. Está registrado como ese poder de la palabra que mueve los corazones del perdido, hermano. Dice Pedro, segunda, ninguna profecía, ninguna voz de Dios fue jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados de Dios hablaron por parte de Dios, hermano. Y también, hermanos, en Romanos 1:16, acuérdate lo que dice. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es dinamita, hermano. Es dinamita, es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Y incluye al judío, que era un privilegio, hermano, pero al gentil también, hermano. Como los profetas Samuel y Jeremías decían, has puesto tus palabras en mi boca. Segundo de Samuel 23:2, Jeremías 1:9. Hay que entender, hermanos, la inspiración con su autoridad, ya que solo influye para el poder de convertir un alma, hermano. Su palabra, hermanos, está con aliento divino. Acuérdate, segunda de Timoteo 3:16. Centrado en Cristo, Lucas 24:47. Segunda de Corintios 13:3. Y movidos por el Espíritu, hermano. Segunda de Pedro 1:21. ¿Cuántos años no habían pasado, hermano? Muchos. Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, hermano. Y estando en la isla de Patmos, tú recuerdas cómo es que en el capítulo 1, él no se esperaba lo que iba a ver, hermano. Y dice que de repente, hermano, en medio de los 7 candeleros, vio uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, hermano. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana y como nieve, y sus ojos como llama de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. ¿Te imaginas el estruendo de muchas aguas? Y tenía en su diestra 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, palabra inquebrantable. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, fíjate lo que pasa, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra en mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan, hermano, ¿por qué cayó como muerto? Juan, hermano, de repente va oyendo, ya viejo, la voz de su amigo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? La voz de mi amigo, hermano. Cuando ve aquello gigante, hermano, y ve aquel gigante representado como el sumo sacerdote, y al verlo, hermano, se asusta y cae como muerto, hermano. Pero cuando oye la voz, se recuerda, es mi amigo, es Cristo el Señor. Si yo estuve cerca de él, yo era el que siempre estaba ahí al costado de él. Hasta yo me recuerdo todavía de los latidos del corazón de mi Señor. Lo recuerdo todavía. ¿Cómo se pone? Señor, eres tú. Yo soy el alfa y el omega, principio y el fin. Estuve muerto, Juan, y aquí que vivo por los siglos de los siglos. Escribe, porque estas son las palabras finales para que el pueblo venga a mí. Y Juan obedece. Él no anda con cosas de, yo no puedo, Señor. Él obedece, hermano. Y él, hermanos, triunfa. Y se cree que Juan sale de la cárcel, hermano, y sigue adelante hasta que muere. Por lo tanto, entendemos dicha inspiración con autoridad,
por su santidad de su autor, por su uniformidad de su escritura, por su inerrancia de las escrituras, no hay error, por su indestructibilidad de las escrituras, por su poder, la potencia para salvar almas. Amigo y hermano, ten mucho cuidado, tengamos mucho cuidado con este sagrado libro, hermano. Este es papel y tinta, hermano. Este se quema, se moja y se acaba, hermano. El contenido, lo que está ahí, es palabra de Dios, hermano. Cuando abrimos el contenido y le decimos a nuestros hijos, mi hijo, mira, lo voy a abrir en esto. ¿Qué escuchas? Las batallas, papá. Y escucho a Moisés gritar. Y escucho que está orando al Padre. Y escucho cómo se abre el mar en dos. Y escucho también a Sansón. Escucho a Goliat. ¿Qué más escuchas, hijo? Acá en el Nuevo Testamento. Escucho cuando el Señor les está hablando del pacto nuevo que iba a venir. Escucho también los gritos cómo lo mataron, pero escucho la iglesia cuando está establecida por primera vez como 3,000 almas, hermano. ¿Cómo? Quiero entender. Más de 5,000, 10,000, y luego dice Lucas, ya no puedo contar. Una gran multitud. ¿Por qué no podemos ser lo mismo hoy en día? ¿Por qué, hermano? Porque somos muy egoístas. Porque somos hombres todavía. Somos espirituales. Somos el pueblo de Dios. Dios cuenta con nosotros. No cuenta con los de afuera. Y si cuenta con nosotros, arrodillémonos delante de Él. Pidámosles perdón. Y estemos bien con la hermandad. ¿Para qué? Para que si llevas el mismo escrito que yo, llevan la misma doctrina que yo, somos el pueblo de Dios, hermano. La escritura es eterna, la escritura es con autoridad, la escritura es de confiar, la escritura es verbal, la escritura es santa, la escritura es efectiva. Dice el Salmo 119, 161, temamos sus palabras. ¿Las temes, hermano? Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Isaías 66, 2 al 5. ¿Tiemblas la palabra? Ser fieles, profecía de Jehová. Por eso Jehová dice así, Jeremías 23, 28. Escudriñar a diario. Háblala con audacia, manéjala apropiadamente con diligencia. Haz lo que dice Santiago 1, 22, 23. Obedezcamos los preceptos. Mateo 16, 15. Y en tu vida cristiana va a ser estricta, va a ser guía, va a ordenar tus pasos, va a ser un medio de gozo, va a ser una norma de conducta, va a ser un medio de vida, va a proveer alimento espiritual, hermano. Dios permite, hermano, que le demos tiempo. Léela, óyla, ponla en acción. Todo relacionado con el santo libro. Apocalipsis 1:3 siempre habla de las bienaventuranzas. La primera es guarda la palabra, hermano. Guardar la palabra es ponla por obra. Nosotros no solamente la vamos a oír, hermano. Ahorita estamos oyendo, estamos muy cómodos, claro, muy hermoso todo, hermano. Pero al salir de aquí, aplícala, ponla en tu vida. Ahí es donde se va a sentir lo amargo, hermano. Ahí es donde va a sentir el cumplimiento de Pablo que dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Los güeros le tienen miedo a ir a México. ¿Por qué le tienen miedo a ir a México? Hay mucha violencia. Y aquí no hay violencia ni en tu colonia, en tu familia. Aquí hay más violencia que en mi país, hermano. ¿Qué es lo que temes? ¿Vas a ir nada más cuando hay paz? Hermano, hay que entrarle a todo, hermano. Y cuando le entramos a todo, estás viendo a México aquí, hermano. ¿Nos pasó algo? No, es que Dios te protegió. ¿Qué no te protege a ti? Y si le pasa algo a alguien, bueno, como dijo el hermano, es que llegué al aeropuerto en Monterrey y estaba temblando, tenía miedo. Y eso que llegó al aeropuerto. Y un hermano altotote, grandote, hermano. Y entonces el otro predicador le dice, mira, por no decir una palabra fea que decía la abuela, ¿por qué tienes miedo? Mira, cuando estamos con Dios, acuérdate de Giesi, estamos rodeados de ángeles. Así estabas tú, rodeado de ángeles. Por eso llegaste bien al hotel. Pero al último le dijo el hermano, malo cuando los ángeles se van. Así que ahí no te digo nada. Así nosotros, hermano, estamos protegidos por Dios, hermano. Entendamos que la inspiración es confirmada por Dios, por Cristo, por los santos del Antiguo, por los hombres santos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, hermano, no se nos olvide.
¿Cómo entendemos la inspiración? Por la santidad de su autor, por la uniformidad de sus escrituras, por la inerrancia de las escrituras, por la indestructibilidad de las escrituras, por su poder o potencia para salvar almas. Que Dios les bendiga.